Ya está en el estudio de Subrayado el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. En instantes vamos a iniciar nuestra conversación con él. Antes repasamos los principales titulares del día. Nueva Geely Ascarra, la SUV híbrida 4x4. Llévala en febrero con un año de servicio gratuito. Hoy comenzó a aplicarse el nuevo plan de ANEP con el marco del Plan de Transformación Educativa. Estudiantes de escuelas, liceos y centros UTU de todo el país retomaron las clases. El Ministerio de Salud Pública informó que la gripe aviar continúa siendo un problema de salud animal y que la capacidad de transmitirse a las personas es muy baja. La Jefatura de Policía de Montevideo relevó a 10 oficiales jefes que cumplían funciones en unidades de las 4 zonas policiales. El Sindicato de Profesores del Liceo de Montevideo paró en el primer día de clases en rechazo a la reforma educativa. La Federación Nacional de Profesores resolvió no adherir a la medida. Doctor Luis Lacalle Pou, le agradezco mucho que esté con nosotros en esta jornada para, hablar de muchos temas. Bienvenido. Gracias, Blanca, un gusto estar por acá de nuevo. Bien. A 3 años de haber asumido la presidencia de la República, una vez más, como suele hacerlo todos los años, usted se presentó ante la Asamblea General para hacer una especie de balance de su 3er año de gobierno, que incluye también los anteriores, y algunas formulaciones para el futuro. Vamos a hablar de todo eso enseguida, pero antes algo más personal. Los hombres y las mujeres que han ejercido el poder en el mundo suelen decir que el poder le genera satisfacciones, pero que también implica muchas renuncias, que también implica pérdidas. ¿Qué ha significado para usted en términos de renuncias y de pérdidas el poder? Yo no sé si hablaría del poder. Yo hablaría de la actividad política. La actividad política exige un estado de la mente, un estado del corazón de entrega. Entonces, la renuncia no es ahora que me tocó ser presidente. La renuncia empezó hace mucho tiempo. Hice una renuncia a conciencia, con voluntad, para dejar a veces intereses personales, y saco a veces, y ocuparse del bien común de la sociedad. Para mí es un enorme privilegio poder haber llegado a presidente de la República, haberlo soñado y haber hecho esta entrega que va, obviamente, a medida que vas ganando responsabilidades, es más profunda. Así que no le quiero echar la culpa a renuncias que las hice voluntariamente. Bien. Hablemos ahora un poco de lo que fueron sus anuncios allí en la Asamblea General. Había generado mucha expectativa, han generado muchas repercusiones. Y comencemos por el tema impositivo, el tema tributario, que era de pronto lo que había generado más expectativas en la previa, porque en principio no fue como se pensaba, es decir, la medida que definió el gobierno no toca las tasas de impuestos, sino las deducciones en el caso del IRPF, aumenta deducciones para quienes tengan hijos menores a cargo, cuotas hipotecarias o créditos fiscales por alquileres, y en el caso del IAS aumenta el monto mínimo a partir del cual se paga ese impuesto. Esto ha generado muchas repercusiones, decimos, porque en principio es un cálculo diferente al que se pensaba, y al mismo tiempo se señala que es insuficiente por la cantidad de gente que abarca. Estamos hablando que pagan IRPF un 30% de los trabajadores y hay un 70% que queda fuera de esto. Usted insistió en atender a los no vulnerables, o sea, esos que no son atendidos por el Estado, pero entre los muy vulnerables y este 30% queda un universo de personas, de familias muy importante. ¿Hay para ellos algún planteo en especial? Primero, Blanca, compromisos electorales. Nosotros hicimos determinados compromisos electorales y después, de alguna manera, en el correr, en el camino, en el rumbo del gobierno, íbamos diciéndole a la gente: si sucede esto, vamos a, en este caso, reducir impuestos vía deducciones, aunque no es solo eso, porque me permito agregarte el tema de las empresas. Hay 28.000 pequeñas y medianas empresas que se van a ver beneficiados por esta rebaja tributaria. O sea, están las personas y además están las empresas, monotributistas, Literalé, etcétera, etcétera. Entonces, y tú decís lo que se pensaba. Yo no sé lo que pensaban, porque en realidad el imaginario colectivo o de algunos técnicos, algunos políticos, fue enorme. Escuchar decir que era o demagógico, que era insuficiente, o que no había que bajar impuestos. Porque yo escuché por parte de la oposición que no había que bajar impuestos. Ahora,
se corrieron como la otra punta diciendo que era insuficiente. Es bien fácil, el IRPF se lo podemos reducir a la gente que lo paga. Con los otros uruguayos nosotros estamos, primero, el sueldo mínimo lo fijamos por arriba de la inflación, este año y otros años también. Segundo, mejorarle la vida a esos uruguayos es darle mejores servicios de salud, mejores servicios en accesibilidad, mejor educación, y hoy es un día importantísimo en ese sentido. Insisto, bajamos los impuestos a aquellos que los pagan. ¿Cuál? IRPF, IAS y algunos impuestos a las empresas, a las franjas más bajas, porque los beneficiados, parafraseando algo que se usó esos días, no es el Mayagoro. O sea, estamos hablando de una maestra, estamos hablando de un policía, un sanitario, un obrero de la construcción, estamos hablando de ese tipo de retribuciones, muchos de los cuales van a dejar de pagar. Y para nosotros ahí hay otro elemento virtuoso, porque el que va a dejar de pagar ese impuesto o que va a tener una reducción, no se va a ir de vacaciones al extranjero, ni va a comprar bono del tesoro, ni va a hacer grandes ahorros, no, va a pagar las cuentas y lo va a hacer girar ese contante y sonante, por ejemplo, en el barrio. Entonces eso genera un mayor consumo y genera más dinámica económica en los barrios, donde está la gente que de alguna manera necesita que esa cadena económica se acelere. Estamos hablando de 63.000 trabajadores que van a dejar de ser alcanzados por este... Que van a dejar de ser. Que van a dejar que no de ser quiere alcanzados por decir, este impuesto. Eso es el 14% de la gente que paga el IRPF. Sí, ¿Algún beneficio? Obviamente los que ganan más va a ser sensiblemente menor, van a tener el 74% de los que pagan el IRPF. Pero se va a concentrar fuertemente en ese 14% que deja de pagar. Así como en el IAS se van a beneficiar de alguna manera todos, pero los que se benefician fuertemente son 20.000 jubilados que van a dejar de pagar. O sea, hay 83.000 personas que dejan de pagar. Si eso lo trasladamos a las empresas, hay empresas, por ejemplo, la condonación de la deuda del monotributo. Hay algunas empresas que lamentablemente después de la emergencia sanitaria quedaron afuera del sistema. Bueno, hay que reengancharlos. Porque en Uruguay, Blanca, sucedió una cosa que acompañó a otros lugares del mundo, pero ahora se sostiene, que es la formalidad. La informalidad en Uruguay bajó del 2019 del 25% al 21%. ¿Qué significó eso? Que durante la pandemia, de alguna manera, se sintieron que recostarse en el Estado, que acercarse en el Estado les generaba algún tipo de facilidad, algún tipo de certidumbre para adelante. Pero pasada la pandemia, no se salieron del sistema. Hoy Uruguay está con una informalidad mínima desde que hay datos, por lo menos, hace muchos años, que no es tan baja la informalidad. Para que a la gente le quede claro, le recuerdo, para trabajadores sin hijos, el beneficio alcanza a quienes tienen salarios nominales de 50.000 a 85.000 pesos. El beneficio va desde 350 a 630 pesos. El máximo de beneficio puede equivaler a un aumento del 1% para salarios nominales de 80.000 pesos aproximadamente. El impacto por hijo es de 250 pesos. Yo le vuelvo a insistir... No. Por hijo. Depende cuántos hijos, depende el arrendamiento, depende de las situaciones que tenga, y ni que hablar si tiene un hijo con discapacidad. Por eso, cuando uno empieza a estudiar caso por caso, por ejemplo, tenemos trabajadores con 60.000 pesos nominales, dejan de pagar. Después capaz que uno de 80 se le baja sensiblemente, otro de 50 y largo. Entonces, la casuística es enorme. Por eso es que en el universo un 14% de los que pagan dejan de pagar y otros van a tener bajas sensibles. Ahora, insisto, con que esto abarca un porcentaje muy acotado de familias. Sí. Y sería bueno saber qué tiene pensado el gobierno para ese grupo de gente que queda en el medio de esto. Creo que ya te contesté, pero voy a volver por si no quedó claro. Ahora, vamos a un ejercicio y te saco unos minutos. Porque ahora todo el mundo discutiendo si está bueno o no que se bajen impuestos o si es mucho o poco. Estamos bajando impuestos, Blanca. ¿A alguien se le ocurrió que este gobierno, después de haber agarrado los números como lo agarramos en el 2019, con 5% de déficit, con un crecimiento muy bajo, con un desempleo del 10,5%,
además, con la pandemia, íbamos a estar hoy en el 2023 con un déficit del 3,3, con un desempleo sensiblemente menor antes de la pandemia, cerca del 8%. Hemos establecido una regla fiscal que cuidamos los recursos públicos. Y además de todo eso, tenemos una previsión para el 2023, 2024 y 2025, en el cual podemos hacer una renuncia fiscal de 150 millones de dólares. Y te quiero agregar, para esta gente que tú mencionás, que también merecen algún tipo de asistencia, en la rendición de cuentas pasada se estableció un gasto, se incrementó el gasto, muchas prestaciones que reciben estos uruguayos, de 319 millones de dólares para un año y 320 y pico millones de dólares para otro. O sea, en el año 2023-2024, el Estado incrementó el gasto en arriba de 450 millones. Muchas de esas medidas van para los que más lo necesitan, que no tienen una asistencia directa al Estado. Por ejemplo, el salario más bajo del Estado, el de los soldados. En la rendición de cuentas se acordó un aumento importante para los soldados, el salario más bajo del Estado. De soldado de primera hasta capitán, por ejemplo, con algún otro tipo de partida. E insisto, cuando estamos terminando de construir el Hospital del Cerro, ¿para quién es el Hospital del Cerro? Cuando estamos teniendo más liceos María Espínola, de 12 a 29 y pretendemos llegar a 43, ¿para quién es? Justamente para esos uruguayos, que no pagan IRPF, por ende no se les puede sacar el impuesto, pero sí se puede tener un Estado presente que de alguna manera no los obligue a tener gastos por encima de lo que ya tienen. Para este mismo gobierno que está haciendo esto ahora, es el que tomó, el que aumentó, por ejemplo, el porcentaje del IVA en los años anteriores. Es buenísima esa afirmación, Blanca, porque, bueno, lo damos por bueno eso. El tema es así. Aumentó 2 puntos el IVA, presidente. Bueno, pero vamos por eso. Porque pero lo damos por bueno como si no fuera. Es que vamos a analizarlo. Capaz que tú tenés razón, pero déjame que yo haga mi razonamiento. Porque el que ya he escuchado es el que tú decís y que está bien, tiene su parte de verdad, no lo vamos a discutir. Hay un descuento del 2%, para captar por inclusión financiera, en la tarjeta de débito se llegó al 4%. ¿Ah? O sea, fue del 2 al 4. Cuando uno ve quién utiliza la tarjeta de débito y quién es el mayor beneficiario, son las clases altas, medias altas o altas. Cuando tú te fijas en alimentación, en productos de limpieza, ¿sabes cuánto lo utiliza el quintil más bajo? Un 3,81%. O un 4%. Si estamos hablando de justicia, si estamos hablando de los que menos tienen, te puedo asegurar que ese 2%, el que lo utilizaba, era la gente que más tenía. Dicho sea de paso, la utilización de la tarjeta de débito, por creo que los 2 quintiles más bajos, no llega al 39%. Entonces lo que se le sacó fue el descuento que se le hacía. Es cierto, lo hicimos apenas empezó el gobierno. Implica más de la mitad de la recaudación de la DGI. Ese 2% con la tarjeta de débito. Ese 2% con la tarjeta de débito. Sí. Son datos de la DGI. Perdón. Tú me decís que haber sacado ese beneficio del 2% significa la mitad de la... No, le digo que el IVA significa la mitad de la recaudación de la DGI. No confundamos. Le digo que el impuesto del IVA. Bueno, está. Pero una cosa es el IVA y otra cosa son los 2 puntos de descuento que se tenía con la tarjeta de débito. Que primero, ya te dije quién lo usaba, no lo usaban los que más necesitan, que supuestamente son los que tú me estás hablando. Eso no lo usaban. Lo usaban en un 3 punto algo por ciento, en un 4%. Lo usan mucho las familias de trabajadores, que les pagan. Yo tengo los números, los estuve leyendo hoy antes de venir. Las clases altas, 27%. De uso. Las medias altas en el entorno del 17%. Las medias en el entorno del 10% y ahí me pierdo. Las 2 clases más populares, el 3,81%, o sea que ese descuento en el fondo de la inclusión financiera no beneficiaba fuertemente a los sectores que se quieren beneficiar. ¿Pero qué responde usted a los que dicen que esto es en cierta medida una devolución de lo que ustedes retuvieron?
No comparto. Pero es un pero persiguió... es una baja de impuestos. ¿Ah? O sea, pero el gobierno persiguió si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es un perro. Esto es una baja de impuestos. Entonces, ¿cuál es la discusión que estamos teniendo? ¿Que es injusto? Yo creo que es justo. Estoy convencido que es justo. Porque estamos hablando de asalariados que la pelean, o que están en el clearing, o que vienen revoleando la tarjeta de crédito, o que con el esfuerzo de su trabajo pueden vivir un poquito mejor. Y esa gente paga este impuesto, que dicho sea de paso, si estamos hablando de recaudar más o recaudar menos, recordemos que cuando se creó este impuesto, estaba previsto que recaude 400 millones de dólares. Así se le dijo a la población, este impuesto va a recaudar 400 millones de dólares. ¿Cuál impuesto? El IRPF. Ajá. Recauda casi 2.000 millones de dólares. Entonces, ahí sí hubo una voracidad fiscal, una suba de impuestos. Nosotros lo que queremos hacer es, como los números se acomodaron, como se actuó responsablemente con los fondos públicos, con el dinero de la gente, vamos a cumplir un compromiso electoral, que es bajar esa franja, básicamente el IRPF, básicamente esa franja del IAS, que además, insisto, tiene una consecuencia virtuosa, que es un dinamismo económico en el barrio. Usted entonces insiste en que no es una devolución de ese dinero recaudado durante estos años y por 2 años más. ¿Cómo se explica una devolución? No termino de entender. Claro, de alguna manera se retuvo dinero a través de distintas cargas que equivale... Bueno, supongamos, de nuevo, doy por bueno tu razonamiento. En realidad, ese dinero, si lo devolviéramos, se lo tenemos que devolver a las clases altas, básicamente. ¿Me explico? O sea, lo que se plantea que es que yo le devuelva esos 2 puntos a las clases altas y medias altas. Pero hubo también otras retenciones. Nosotros preferimos optar por el asalariado que la pelea, que no tiene asistencia directa al Estado por no ser vulnerable, y es un asalariado que la pelea. Bien, ahora esta liquidación del IRPF, con estas características, ese dinero la gente recién lo va a tener en el bolsillo el año que viene, porque la liquidación del IRPF se hace el año que viene, en agosto, la de 2023, y se percibe en septiembre de 2024. Un mes antes de las elecciones. Es una buena pregunta, porque se le hicieron el otro día al equipo económico y la contestó Lito Alfi, y por eso el apuro que nosotros tenemos en votarlo cuanto antes posible. Porque cuanto antes se vote, entra o no en el ejercicio este que viene. Ahí me escapa los cierres, me escapa cuándo se va a descontar, pero si lo aprobamos antes de mayo, se va a ver, según el equipo económico, en este caso Lito Alfi, en los próximos meses. O sea, que usted dice que va a ser una liquidación del IRPF que se va a hacer para este año. Bien. Los salarios en 2022 estuvieron más de un 30% por debajo de 2019 y los precios crecieron, ¿no? Con cerca de un 8%. Usted hace compras seguramente, va al supermercado, usted debe saber que con la misma plata se compra mucho menos de lo que se compraba antes. ¿Qué puede esperar la ciudadanía para el próximo tiempo? Que cumplamos con el compromiso de recuperación salarial. De hecho, el año pasado se hizo con el sector público. Se firmó un compromiso de recuperación que creo que termina en los primeros meses del 2025. Ya han recuperado salario un 40% aproximadamente de los privados, falta... O sea, ¿qué va a pasar en la ronda de negociación salarial? Exactamente, es ahí. Hay algunos que se va a complicar más, algunos sectores. Por ejemplo, el de turismo, que ahora venimos de una buena temporada, pero venimos con un rezago importante. Entonces va a haber una recuperación este año que es fundamental cumplir con el compromiso de recuperar poder adquisitivo. Y estamos conteniendo la inflación, Blanca, porque fíjate que en el mundo la inflación se fue bien alta, se disparó en países que históricamente no tenían. En Uruguay no se disparó. En Uruguay estuvo un dígito y poco arriba, se pudo controlar, que es un impuesto, entre comillas, muy complicado y sobre todo para las clases populares. Entonces, estamos con un equilibrio económico y estamos en condiciones de empezar a cumplir el compromiso de recuperación salarial. ¿Y equiparar un poco más con el tema de precios? Supuestamente,
si la inflación baja, no deberían de subir los precios. Puede haber escasez, por ejemplo, a raíz de la sequía, con algunos productos. Por el momento no se está notando, ahí se procede, como siempre se hace, a importar determinados productos para, de alguna manera, estabilizar y que no se dispare el precio. Bien. Con respecto al cálculo del IAS, presidente, es bueno recordar que este gobierno cambió la forma de calcularlo, de calcular la BPC, y ya no se hace más por inflación, sino por el índice medio de salarios. Estás hablando del IRPF, no del IAS. No, del IAS. Estoy hablando del IAS, bueno. que se cambió la forma de calcular las BPC y ahora no se hace más por inflación, por IPC, sino por el índice medio de salario. Sí. Eso significa... Es totalmente neutro. No es que más gente de esa manera está sometida a pagar el impuesto. No es cierto. A ver. No, que no es así. Creo que fue el senador Vergara que habló de este tema y está comprobado que no. De hecho, ayer y anteayer estuve escuchando varios economistas explicando justamente lo del índice medio de salarios y el BPC por la contracción de los salarios significaba una variación neutra en el sentido de la recaudación del IRPF. Perfecto. Hay algunos analistas, por ejemplo, de CIMBE, que señalan que esta señal con respecto al IAS, de dejar de recaudar determinada cantidad, es contradictoria con la preocupación que tiene el gobierno por la crisis del BPS desde el punto de vista de sus finanzas y con estar promoviendo una reforma de la seguridad social. Bien, obviamente no lo comparto, conozco la filosofía y la ideología de la gente que integra el CIMBE, de hecho algunos integraron el gobierno del Frente Amplio en gestiones pasadas, entiendo esa visión, no la comparto, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. De hecho, nuestra reforma lo que pretende es, primero, que sea integral, que abarque a todos los subsistemas. A ver, Blanca, has tenido acá entrevistados de todos los partidos políticos y todos hablaron de la urgencia. De acuerdo. La mataban de pecho y ¡pum!, la pateaban para adelante. Nosotros agarramos el toro por la guampa y dijimos, vamos a hacerlo. La mejor posible. La mejor posible, ¿por qué? Porque hubo un informe de técnicos de la comisión que integraron, y disculpame que me tome unos minutos en este tema, de partidos políticos, de sindicatos, de cámara, gente con expertise en este tema, hicieron un informe, y ahí ese informe no fue acompañado por el Frente Amplio y creo que por el PIT-CNT, se elabora un proyecto de ley y después se va modificando. Se modifica entre los socios de la coalición antes que ingrese al Parlamento y se modifica en el Parlamento, inclusive con algún aporte de legisladores del Frente Amplio, particularmente un aporte creo que del senador Andrade. Y se llega a este proyecto de ley. Y ahora voy directo a tu pregunta o a la explicación. ¿Era necesaria? Porque es insostenible. Es insostenible en general, pero después cuando te das vuelta y ves las cajas es insostenible. Por ejemplo, la bancaria. Por ejemplo, la de profesionales. Entonces vamos a un sistema único. 2, sostenible en el tiempo. 3, un periodo de transición de 20 años. La reforma del 95 tuvo 9 meses de transición. Esta tiene 20 años de transición. Se asegura una jubilación a todos los uruguayos mayores de 70, al 100%, aunque no llegue los años. Se puede proceder a algo que es practicado en el mundo, que acá no se puede hacer por la mayoría de los trabajadores, que es jubilarte y trabajar de vuelta. Hacen una changa y la hacen en negro. Entonces, ahora van a poder volver a trabajar a quienes lo deseen. Se atiende a todas las familias, porque se hace un hincapié muy importante a aquellas familias con hijos discapacitados. Se sube la jubilación mínima, porque hay un elemento que van a tener las jubilaciones mínimas hasta determinado nivel, que ese bono les aumenta las jubilaciones mínimas. Entonces, era necesaria, es justa, creemos que es solidaria y además fundamentalmente sostenible en el tiempo. A los críticos de esta reforma, a mí me gustaría preguntarles, obviamente hipotéticamente, si les toca ser gobierno, si la van a derogar. Yo lo que creo es que están todos esperando que esta reforma salga.
todos los que esperan ser gobierno, todos los partidos dicen, por favor que salga, así cuando me toque entrar a mí, todos lo piensan, no toca hacer nada. Ya hicieron el trabajo duro que en algún momento otros no tuvieron el coraje para hacer. Bastante se ha discutido ya el tema de la seguridad social, sabemos que hay posiciones divergentes, ya sabemos que hay miradas diferentes, pero derivamos hacia ese tema.Quiero volver al tema tributario y económico, pero ya que estamos en ese tema, dentro de la coalición algunas voces se han alzado en contra de esta reforma, por ejemplo, Cabildo Abierto y Manini Ríos. ¿Va a tener que negociar ahí para que esta reforma salga? Pues si ellos no la votan, no sale. Ni te imaginás lo que ya hemos negociado. Pero igual sigue la diferencia. Sí, vamos a seguir negociando. Lo que pasa que es aquello, ¿no? Aquel viejo dicho de echar agua a la leche. Llega un momento que ya no es leche, es agua. Entonces, ¿hasta dónde? Entonces, nosotros estábamos conformes con el proyecto de ley que salió de los líderes de la coalición. Nosotros estamos conformes con eso, desde el Poder Ejecutivo. Y obviamente que después tenemos que tener los votos. En la política es el arte de lo posible. ¿Hasta dónde se puede alterar el proyecto de la reforma para que no se desvirtúe? Bueno, entonces, realmente después de la reforma que se hizo en el Senado, hay muy poco margen para seguir negociando. Igual vamos a seguir haciéndolo. Porque de hecho, aquello de 4 ojos ven más que 2, hasta el día de hoy hay algunas cosas que se pueden ir mejorando, capaz que de técnica legislativa o de cómo se liquidan determinadas cosas, que no hace a los temas centrales, pero que se puede seguir mejorando. ¿En algún caso esa negociación puede pasar porque alguna caja quede afuera? Yo creo que no sería una buena cosa, porque te estás perforando el sistema. Que alguna caja tiene una situación distinta económicamente, es cierto. Es cierto. Ahora, podemos dentro del proyecto generar algún tipo de estímulo, por ejemplo, y digo que se vaya a hacer, pero es un camino que se puede recorrer, aquellas cajas que no reciban asistencia del Estado, por ejemplo. Que creo que es una sola. ¿Tiene confianza que va a convencer a Manini? Yo leí, no sé si fue hoy de mañana o ayer, declaraciones del senador Manini de que va a cumplir con el compromiso con el país, que vamos a tener una reforma de la seguridad social. A mí no me cabe la menor duda. Y obviamente que yo he tenido conversaciones privadas con el senador Manini, que no es el lugar para ventilarlas porque no acostumbro a hacer eso, pero son conversaciones de acuerdo, en los disensos llegamos a un acuerdo. O sea que tiene la convicción de que va a salir por el lado de Cabildo. Si nos retrotraemos 3 años para atrás, lo que se jugaban unos pesos a la coalición, ¿cuántos se jugaban a que la coalición ahora está vital y andando? Con las rispideces, con los matices que son obvios de la actividad política y naturales. Sería ilógico que 5 partidos políticos no tengan matices. Ahora, todos se la jugaban que la coalición estaba frita. Y la coalición está vivita, coleando, y obviamente vamos tratando de encontrar un rumbo en un andarivel lo suficientemente amplio para cumplir, no entre nosotros solamente, cumplir con lo que dijimos a la gente, que eso es lo fundamental. ¿Y es usted el que surce ahí? ¿Qué? ¿Es usted el que surce ahí? Todo el mundo hace esfuerzo. ¿Va a salir a buscar al diputado Subía, por ejemplo, que se enojó porque el impuesto del IAS no desapareció? Si hay 3 conceptos que hace mucho tiempo aprendí, a veces a la fuerza y a los golpes, pero que ahora me acompañan, es la prudencia, la paciencia y el equilibrio. Entonces, cuando de repente me hacen algunas preguntas, como que me saltan esos 3 así, y se me ponen enfrente, y me dice Luis, prudencia, paciencia y equilibrio. Bien. Vuelvo rápidamente a los temas económicos y después pasamos a otra cosa. ¿Está calculado o ya hay cálculo de la incidencia de la sequía en los ingresos del Estado, el impacto que puede tener? ¿En los ingresos? En los ingresos del Estado, en la economía también nacional. Sí, yo le pongo una visión un poco menos estatista. Vamos a hablar del país. Bien. Porque estamos hablando de que hay gente que se va a quedar sin hacer horas arriba de un camión con un flete, ¿no? O sea, obviamente eso después paga impuestos porque cargó combustible o pinchó una cubierta y va y paga. Vamos a hablar de la gente que se queda sin su laburo. Hoy
entre otras cosas, las conversaciones, hoy estábamos para informarle a la gente, me dijiste que lo habían pasado, estábamos en Paso Mazangano, en Bichadero, y hablando con un productor, y le digo IPA, me dijo 0. No sé si era chico, mediano, grande, pero me dijo, yo, 0. O sea, pierde la inversión, no sé qué capacidad financiera tiene, pero muchos quedan los bancos que le financia adentro, no tiene el producido, que es con el cual va a vivir, y cómo hace para reenganchar la zafra que viene, porque esta la perdió. Entonces, desde el punto de vista del laburante, del productor, del trabajador, ahí ya tenemos menos horas de jornales, menos gente trabajando, menos todo lo que la economía del agro mueve, que es muchísimo en nuestro país. Después, obviamente, el tema fiscal. El tema fiscal no digo que sea más simple, es más simple que las familias que no van a tener su ingreso que esperaban y que algunos van a tener deudas que querrían o esperaban no tener. El tema fiscal se arregla. La pérdida total, pero no está separado entre lo que pierde el Estado y lo que pierde los individuos, hay cálculos de todo tipo. Hoy, si hablamos 1.100 millones de dólares, capaz que nos quedamos cortos. Tenemos que ver cómo termina, porque hay efectos que todavía no vemos. No quiero aburrir con el tema porque no es un programa agropecuario, pero por ejemplo, hay vacas que no se van a preñar. Hoy hablaba con un productor que estaba arriba del 70% de preñez, no llega al 32%. Entonces, toda esa consecuencia todavía no se... Es un impacto que aún no se puede medir. No se puede, aunque llueva ahora, cuando yo salgo empieza a llover en todos lados, es un impacto que todavía no se puede prever. Eso puede incidir sobre las finanzas. Hoy leía un artículo temprano, un economista, que no lo conocía, hablaba, el 2022 fue de más a menos, y por el proceso de la sequía y por otros procesos de la economía mundial, de la apertura de China post-COVID, etcétera, etcétera, y por algunas movidas de la Reserva Federal de Estados Unidos, entre otras cosas, y por la demanda, dice que el 2023 puede ser de menos a más. Bien. Un tema que nos impacta fuertemente, presidente, es el de la pobreza, ¿no? El de la pobreza, que además se concentra en algunos sectores etarios, como por ejemplo en la infancia, en algunos tramos con una subida importante, 22,5%, por ejemplo. ¿Qué medidas concretas hay para atacar ese tema? Nosotros hicimos un esfuerzo grande en la rendición de cuentas pasada, que es aumentar el gasto anual en 50 millones de dólares. Terminó siendo un poco más. Parte se destina a asistencia económica directa a esas familias a través de las asignaciones familiares, a través de algún tipo de factor económico, y después el tema del CAIF, que ha sido una gran herramienta del Uruguay allá en los años, principios de los años, bueno, la segunda parte de los años 80 con el gobierno del doctor Sanguinetti, que se continuó, todos los partidos políticos la continuaron, y hay que potenciarla. Al mismo tiempo, estamos haciendo un esfuerzo grande en algo que para mí es de las mejores cosas que ha hecho el MIDES, que es aquella gente que recibe asignación familiar por el plan de equidad. Si se pasaba de un tope, no podía trabajar porque se le sacaba esa asignación familiar. Bueno, eso desapareció hoy. Tan es así que hay 20.000 hogares, Blanca, algunos dirán, es poco, ¿no? Porque siempre hay gente que no le sirve. 20.000 hogares que tiene esta asignación familiar del plan de equidad, o sea, gente que está en una situación vulnerable, que aparte está trabajando. Que no solo es un factor económico, también es un factor de superación. Y quizá suene lejano o elíptico, pero la transformación de la educación está dirigida a aquellos que menos tienen. Todo el sistema educativo y esta transformación que tiene está directamente vinculada a la mejora de toda la educación, pero sobre todo los que menos tienen. Y la herramienta, además de la asistencia que está del Estado desde que el Uruguay existe y que la hemos aumentado, porque lo hemos aumentado enormemente. Yo te pongo dos ejemplos también que para la gente menos pudiente que tiene este tipo de asignaciones.
la garrafa que se paga el 50%. 140.000 uruguayos hacen uso del 50% de la garrafa. La tarifa de UTE, hay 135.000 uruguayos que pagan entre el 80 y un 90% menos. De hecho, se conectaron miles de uruguayos, que la UTE fue a conectarlos, que no tenían energía eléctrica en sus hogares. Y esos son todos direccionados a aquellos más vulnerables, y si a eso le agregamos una inversión histórica, compartirás conmigo, aparte los números son fríos, de 450 millones de dólares, 480 millones de dólares en el plan de asentamientos, en el plan de avanzar. Estamos duplicando por año lo que se venía invirtiendo en gente que no vive en condiciones mínimas para desarrollarse con su familia. Es una apuesta de este gobierno el tratar de focalizar allí el tema de tratar de que la pobreza es el núcleo duro. Yo te cuento herramientas hacia dónde van y objetivas, y obviamente que mi respuesta es que sí, pero está bueno que la gente pueda evaluar que no es un discurso, sino que además le estoy diciendo cuáles son las acciones que este gobierno está tomando en ese sentido. Sí, lo importante es evaluar los resultados, ¿no? Que no se reflejen después en porcentajes de pobreza que aumentan. Bueno, hay algunos resultados que son directos. O sea, cuando yo te digo que hay 140.000 personas que están pagando el 50% de la garrafa, 135.000 que están pagando un 80, un 90% menos en la luz, cuando hay 50 millones de dólares más por año que van dirigidos a primera infancia, un poco más para el CAIF y alguno también creo que para el bono crianza, cuando se multiplicó por 1 punto y algo por ciento la asignación familiar que recibía estas familias, hay claramente un apoyo. Ahora, si a eso no le agregamos el estribo, el empujón, hacer piecito cuando éramos chicos para que puedan saltar, para que se puedan superar, en realidad lo que vamos a vivir es una eterna dependencia. Entonces, por eso yo te ponía el ejemplo de estos 20.000 hogares que se les sacó el tope de la AFAM para poder trabajar. Siguen con el calor del Estado, con la asistencia del Estado, y pueden superarse y empezar a trabajar. Le tengo que preguntar por otro tema que también los uruguayos nos sentimos golpeados porque lo vemos en aumento, por lo menos en la percepción. La cantidad de gente que duerme en la calle, la cantidad de gente que está en la calle. ¿Qué proyecto, qué propuesta, qué estrategia tienen ustedes para eso? Es un tema sensible, delicado, es un tema recurrente que tengo con el ministro Martín Lema. No quiero justificarlo, simplemente ahondar o abundar en tu diagnóstico. Muchos de esos uruguayos tienen temas de salud mental y de adicciones. Ahí tenemos un problema enorme. Sí. Muchos de esos uruguayos son recién liberados. Entonces, no estoy justificando ni lejos. Gente joven en general. Entonces, hay de todo. La gente joven todavía está a tiempo de cambiar esa costumbre si es que se le da un tratamiento en caso de salud mental, en caso de adicciones. Yo he conocido atrás del ex mercado, veterano, creo que era no sé si no era de Caraguatá o de una zona de Tacuarembó, que hacía 20 años que tenía su casa entre unos nylon, y además como era, creo que cuidaba coche en la vuelta, le servía vivir ahí porque se despertaba temprano y ayudaba con las changas ahí en la vuelta. Es un tema que le estamos poniendo el foco, que no le hemos encontrado la solución, que aumentó durante la pandemia y que dicho sea de paso, ha habido un trabajo fuerte del MIDES porque se tiene más oferta que demanda. Ahora, no se puede obligar a la gente, ¿no? Ahí está un tema. No se puede obligar a la gente. Le puede decir, bueno, no puedes tener tus colchones, tus cajones, tus nylon, tus cosas, eso se le puede retirar. Ahora, a esa persona se le retira todo eso, se lo lleva a un lugar, como hay lugares
diurnos y algunos nocturnos que no son suficientes, y al otro día vuelve a estar en la calle. Entonces, ahí es un trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Social y también con asistencia del Ministerio del Interior. Me voy al tema, son muchos los temas que tenemos, me voy al tema seguridad. Aparece entre las principales preocupaciones de los uruguayos el tema de la inseguridad. Hay algunas cifras que transmite el Ministerio del Interior con respecto a la reducción de hurtos y rapiñas, que son básicamente recuentos de denuncias. ¿Son básicamente? Recuentos de denuncias. O sea, se toman en cuenta las denuncias que se hacen, sí. Hay mucha cosa que no se denuncia, obviamente. Sí, de la misma manera que se hicieron siempre, porque es el observatorio que permanece en los últimos gobiernos. Exacto, pero el tema homicidios es un tema que se está volviendo complejo. Homicidios que aumentaron y homicidios con modalidades... ¿Aumentaron respecto a? Respecto a años anteriores, a 2019, a 2018. 2019 fue superior. Estamos en 27. Estamos casi un 3% abajo del último año del gobierno del Frente Amplio. Bien. Insisto que poco importa esa cifra, porque estamos con un problema de homicidios. Pero homicidios cruentos, además, con modalidades que en Uruguay son nuevas. El homicidio es el homicidio. Bueno, pero estamos con modalidades de descuartizamiento, de está bien, quema pero de ¿sabes qué? cadáveres. Entramos en algo que yo no quiero hacer, Blanca. Ajá. ¿En qué? Porque yo lo criticaba. Yo criticaba a los ministros del gobierno anterior, decían, no, es ajuste de cuenta, entonces como te lo pasaban a es distinto. Eso entonces, es otra cosa, y sí, ¿no? Cuando es enfrentamiento entre bandas, no solo es un homicidio, sino que además es una señal. Sí, hay señales muy fuertes. Bueno, entonces... ¿Y qué respuesta tiene? Ahí hay dos cosas. Primero, ahí hay narcotráfico, ¿no? ¿Qué? Ahí hay narcotráfico. Claro. ¿Y qué respuesta tiene para el narco el gobierno? Y el narcotráfico, tenemos un récord histórico en incautación, tenemos un récord histórico en allanamiento, el año pasado se tapiaron 64 bocas de pasta base, incautación de dinero, de vehículos, y estamos apretando. No sé cuánto realmente significa eso en que desciendan o no los homicidios. O sea, una ecuación simple diría, incautamos 4.500 kilos de cocaína el año pasado, 800 y pico de cannabis, 600 y pico de pasta base. Está, mayor incautación de la historia o de los últimos años. ¿Debería reducirse? Capaz que no. Capaz que la escasez, el enfrentamiento entre las bandas, bueno, ahí hay la prevención de ese homicidio es muy complicado. Además, la prevención de los homicidios es de los más complicados. La prevención de otros delitos capaz que es más simple. Pero hay que seguir trabajando en eso. Cuando uno ve, y acá es donde vamos a la estadística, pero al fin y al cabo hay muertes, cuál es la razón de ese homicidio, bajan por rapiña y por hurto y suben por motivo de narcotráfico. Al fin y al cabo es un ser humano muerto y muchas veces con lo que tú, con saña como tú decías. Hay que seguir trabajando en ese sentido, extirpar el narcotráfico de algunos barrios, no es fácil. Tuvimos hace algunos años en San Carlos muy complicada la situación. Sí. Recordarás en Minas también muy complicada, son dos familias. Entonces ahí se aprieta, y bueno, hoy San Carlos no es la maravilla, pero está mejor. En Minas está un poco mejor. ¿En qué está el plan del ministro del Interior para atender el barrio Peñarol está muy complicado. De hecho, pusimos más vigilancia, guardias distintas, se agregaron 168 cámaras en el barrio para poder controlar, y ahí hay que apretar. Heber había anunciado un plan especial para atender este tema, ¿no? No. Si te referís a cómo se reunió conmigo... Los interruptores de violencia, quiero decir. ¿Eso en qué está? Estamos hablando de lo que se planteó hace poco, con ex reclusos, etcétera. Está caminando. No sé si eso va a ser a gran escala. Creo que es una buena práctica, creo que es un buen ejemplo en algunos lugares del mundo. Esperemos que sirva. No sé si es una práctica que va a cobrar efecto masivo. Presidente, tengo que preguntarle por un tema que usted no tocó el otro día, pero que a nivel de la ciudadanía ha tenido mucha presencia, y es el tema astesiano. Lo que le quiero preguntar es, ¿qué fue lo que lo hizo confiar en esta persona que tenía antecedentes y que tenía indagatorias? ¿Qué le hizo confiar en él y no en otra persona? A ver, con el diario del lunes es fácil la respuesta, ¿no? Pero voy a tratar de
contestarte en ese momento, febrero del 2020. Los antecedentes, no sé si es con picardía o qué, pero voy a aclarar que no existían. No existían en 2020. Los antecedentes. Los antecedentes se agregan en 2021. El 7 o el 8 de septiembre del 2021. ¿Y por qué te digo la fecha? Porque curiosamente el día antes los habíamos pedido nosotros. Nosotros les pedimos en marzo del 2020 y después en septiembre del 2021. Un día después que lo pedimos, mágicamente aparecieron en el sistema. Sí tenía anotaciones, averigüé si tenía antecedentes, no los tenía. La verdad que el trabajo que había hecho durante las campañas, el comportamiento con mi familia, conmigo, con el entorno, es un error. ¿Qué vínculo tenía él con usted? ¿Qué cercanía? ¿Estaba todos los días con usted? No, al revés, no estaba nunca conmigo, salvo cuando viajaba, que era la persona que me acompañaba, o cuando tenía una actividad particular que yo no podía ir solo. Yo tengo 2 equipos de custodia, una semana uno, otra semana otro. Él no estaba en ninguno de los 2 equipos de custodia, pero con esto no le estoy sacando la responsabilidad de mi error, simplemente te cuento el funcionamiento. La justicia dictaminó en este caso, pero ¿cómo convive usted con un caso que, usted persona, con un caso que a diario da a conocer nuevos audios, nuevas instancias? No son nuevos. Los vamos conociendo nosotros. Bueno, son nuevos en el conocimiento, son viejos. En el conocimiento público. Son viejos. Sí. O sea, hay un esquema de ir largando audios. Por eso le pregunto cómo es convivir con eso, que se va haciendo público día a día. Si te digo que me acostumbro, no te estoy diciendo la verdad. Yo tengo la conciencia tranquila. De hecho, en todo este proceso no habrás escuchado nunca una crítica, nunca, ni al principio, el día que fueron a detenerlo a la residencia presidencial, que yo llegaba de viaje con mis hijos. Desde ahí a la fecha no has escuchado una crítica al proceso. Siempre nos hemos mantenido con un respeto irrestricto a la separación de poderes y a la actividad de la Fiscalía, en este caso, de la Fiscalía. Y tampoco he opinado. Sí creo, hay un uso político del tema, no sé si está en todo su derecho, si es de buena fe, de mala fe, diría que muchos de mala fe. Obviamente hemos visto audios cortados, audios que son extemporáneos, pero es parte de... Se condenó de alguna manera a esta persona, o está pagando una pena, y yo no puedo opinar mucho más. Está el tema en la justicia, Blanca. Lamentablemente, Blanca, uno en estos momentos ve hasta dónde es capaz una persona, un dirigente político, con tal de lograr o la destrucción del otro o el crecimiento de su partido político, porque se dijo que era un narcoestado. Nadie en su sano juicio puede decir eso. Se dijo que había una organización delictiva en la torre ejecutiva. O sea, se abusó de una situación infeliz donde yo cometí un error de una manera increíble como yo nunca había visto, o pocas veces he visto, desde que estoy en la actividad política. Pero lo bueno en la vida, y esto tú lo sabes bien porque has vivido, es que estas situaciones rápidamente emerge y sabes quién es quién. Entonces, como todo lo malo, siempre algo bueno sabes quién es leal y quién no, y en este caso, leal no tiene ninguna connotación política. Cerrando un poco este tema, en muchos casos esta persona hacía gestiones que decía que las hacía en su nombre, ¿no? Claro. Estoy con el presidente y lo involucraba a usted. Esos involucramientos, como por ejemplo cuando él dice que él tenía que averiguar a dónde iba la madre de sus hijos, ¿eso es real? La gran mayoría de eso no es cierto. Lo de particularmente la madre de mis hijos, de Loli, él tenía la obligación, la custodia tenía la obligación, de hecho Loli tiene custodia hasta el día de hoy de saber dónde está cada una de las familias. Ajá. Hoy, presidente, en el fin de semana se conoció un audio de la fiscal a través del programa Legítima Defensa
en el que dice que no puede avanzar más, que no se va a inmolar, porque todos los organismos en los que pretende indagar se tapan y que además no ayudan las filtraciones de los ministerios, de presidencia. ¿Usted piensa hacer algo al respecto? De hecho, hace... Me alegra la mención, Blanca. Jugátela de cuándo es ese audio. Bueno, se supone que es de cuando decidió que cerraba el caso. No. ¿De cuándo es? ¿Es de octubre o de noviembre? ¿Usted cómo sabe? Porque se sabe y porque se dijo por un colega tuyo ayer o hoy de mañana. Y después, tan es así, que también se dijo por un colega tuyo que habló con la fiscal, no quiero ser de periodista yo porque no me corresponde, de que si hay alguien colaboró en la investigación, fue Presidencia de la República. Ese audio es anterior a esta declaración de la fiscal. Para que veas cómo se utilizan los audios. Claro, pero eso no de cambia mala manera. Que ella haya hecho esos señalamientos, ¿no? Que había gente que tapaba. Desconozco por qué lo hizo en aquel momento, lo desconozco. Sí sé, y es público, de hecho lo dijo la propia fiscal, que había recibido de Presidencia la mayor de las colaboraciones y que el Ministerio del Interior estaba colaborando. Ese audio es anterior. Aquí vemos lo que yo te decía hace unos minutos, la mala fe en la utilización de registros, en este caso de voz. Le quiero decir que hace unos minutos salió un comunicado de la Mesa Política del Frente Amplio pidiéndole al Poder Ejecutivo que se expida sobre este tema, ¿no? Sobre ese audio de la... Mandale la grabación. Bueno, ¿no teme que esto termine horadando la credibilidad institucional, este tipo de situaciones? No, que muchos están haciendo el esfuerzo para que lo agrade, seguro. No me cabe la menor duda. ¿A qué se refiere? Y me refiero que todos los días están dando manija la institucionalidad del país, ¿En qué país va la policía a la casa del presidente a las 10 de la noche, 11 de la noche, detiene a su custodia, lo llevan ante la justicia, nadie interviene, se llega a un juicio abreviado, se condena? ¿Cuál es la hora? ¿En qué vamos a agradar lo institucional? Decime, porque la verdad, Blanca... Tal vez tiene que ver con que personas de su entorno no, pero no generalices. Aparecían vinculadas. Es en singular, una. No es un gobernante. No es un gobernante. No es un vicepresidente, por ejemplo. No es un ministro de Economía, por ejemplo. A ver, yo estoy interpretando, ¿no? Porque no lo sé, pero suponiendo que sea esto, que en el cuarto piso de presidencia esta persona tuviera esos contactos, hiciera esos movimientos, ella batió presidente. Claro, fíjate la diferencia en el abordaje de los temas. En Uruguay, me obligás a hablar de algo que no estaba en mis planes, pero en Uruguay renunció un vicepresidente. ¿Tú recordás lo que fue la oposición ese día? Desde la tribuna de la Ámsterdam nuestra nos dijeron de todo. ¿Qué hicimos? No, vamos a proteger. Es un vicepresidente de la República que está renunciando. Tuvimos ministro de Economía procesado, tuvimos presidente del Banco de la República, y nunca se nos ocurrió decir que se erosionaba la institucionalidad. ¿Por qué? Porque funcionó la institucionalidad. Porque el mal accionar, lamentablemente nadie está ajeno. La reacción que tenga el Estado en su conjunto y los poderes independientemente, ahí está la salud de la institucionalidad. Es más, si no se hubiera actuado por la policía, por fiscalía y por la justicia como se actuó, podríamos estar hablando de una erosión de la institucionalidad. Yo lo que veo, Blanca, es que, lo dije el otro día con unos colegas tuyos, es como que hay una falta de adaptación a que hay un gobierno que cambió, que hay otros que están en la oposición y que no sé qué va a pasar, porque la alternancia en el poder en Uruguay va a suceder siempre. Es como una falta de acostumbramiento. Entonces, hay como un ensañamiento en ganar a cualquier costo. Y la democracia y el país lo tenemos que cuidar todos. Todos. ¿Usted siente que no se está haciendo eso? Por algunos, claramente no. Claramente no. Y te voy a decir otra cosa más. Sí. Yo tengo una costumbre de chiquito, no sé si es buena o mala, pero como yo me siento bien. Cuando yo tengo si mañana yo no tengo relación contigo cotidiana, simplemente que tenemos este vínculo, pero ya tenemos un vínculo. Si mañana me dicen que Blanca hizo tal cosa y yo tengo la necesidad de expresarlo, denunciarlo, lo primero que va a hacer Blanca es te va a llamar por teléfono. O me va a arrimar a Taca Canal 10 y le va a decir, Blanca,
tengo esta información. No voy a salir a darte palo porque capaz que no es cierto, o que capaz que no es como me la contaron. Entonces, cuando salió el tema de Raúl Sendic... Yo le agradezco, pero yo no soy presidente de la República. No, pero estoy hablando de... No, pero sabés que ahí está el tema. Son relaciones interpersonales. Porque al fin y al cabo, yo soy Luis, presidente de la República hasta dentro de 727 días. Tú sos Blanca, no sé cuánto va a estar eso rayado, pero como parece que le va bastante bien, creo que te van a dejar bastante tiempo. Pero son relaciones interpersonales que uno genera. Yo al vicepresidente de la República lo llamé por teléfono y dije, Raúl, ¿qué es esto? Y cuando no tuve respuesta, en el Senado, que es el lugar donde estábamos, yo no recibí un llamado. Es medio ilógico. Después, si no te convenzo o si seguís pensando lo mismo, dale, porque para eso está la actividad política y para eso está la oposición. Me parece que fue fue apresurado y muchas veces con segunda intención. No me cabe la menor duda. Pero por suerte, insisto, en el principio, y vamos a terminar con no terminar con este tema, yo quiero terminar con el tema de decir, por suerte ya sé quién es quién, y eso en la vida también es importante. ¿Es su principal piedra en el zapato este tema, presidente? No. El otro día me preguntaban, para mí lo peor fue la pandemia. La angustia mayor que tuvimos fue la pandemia. Este es un tema mío, personal mío, me pegó en el ánimo, obviamente. El error, uno lo tiene que terminar de aceptar hasta personalmente. Pero no, la angustia, las noches largas, mía y del equipo, no, fue durante la pandemia. ¿Ya saben en qué usaban los pasaportes uruguayos los rusos? Ni idea. ¿Y va a haber mayores responsabilidades políticas en ese tema? Porque allí se dio la renuncia de la vicecanciller. Está la investigación, aparentemente se viene dando del 2013, aparentemente habría otro consulado, todo aparentemente, y lo subrayo porque no quiero que se tome como un hecho, otro consulado vinculado, aparentemente tampoco en una práctica solo nacional, veremos. La justicia está actuando, veremos. Perdón. La subsecretaria de Relaciones Exteriores renunció ella, tenía mi respaldo y renunció por otras razones. ¿Usted no cree que hay otras responsabilidades en ese pasaporte que se otorgó a Marcet, por ejemplo? Yo creo que el respaldo que le di en su momento a la subsecretaria lo sostengo, lo mantengo. Ella renuncia por otras razones. ¿Dónde se ve en el próximo periodo, presidente? ¿Se ve en el Senado? La verdad, lo primero que me veo es en La Paloma, a pocos metros del mar y bastante tiempo dentro del mar. Eso es lo primero que me veo. Si me decís, ¿cuál es mi zanahoria de descanso? Me va a durar 1 semana y media. Calculo. En la militancia política, y después te voy a contar un secreto. A ver. Que hace mucho una transformación personal y después una aceptación que los procesos se terminan. Que un día dejás de ser presidente. Abruptamente, el 1 de marzo de 2025 dejás de ser presidente. Y con eso se retira algo que te da la presidencia por constitución, que es el poder formal. Y ese día no lo tenés más. Y a mí siempre me gustó que el poder uno lo tiene que agarrar porque el ejercicio del poder no es un derecho, es una obligación. Es un poder deber, como se dice en derecho. La ausencia del ejercicio del poder al que le es encomendado hace que no funcione bien la institucionalidad. Y que tenés que tener la capacidad para soltarlo, ¿no? Que se vaya. Y como yo me considero una persona esencialmente política, me siento un dirigente político, me siento bien en esta tarea de representación, mi idea es ver si puedo transformar poder en autoridad. El poder es formal, la autoridad está dada por otras cosas, que es el respeto intelectual, que es el afecto, que es la consideración moral, y que es la capacidad de interpretar el presente y el futuro de los uruguayos. Y cuando habla de los uruguayos, vaya, si estamos hablando de algo muy variado según territorio, según clase social, según expectativas,
según franja etaria, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría tener cierta autoridad, y si yo no, habrás visto que nunca hablo de política partidaria, pero supongamos un escenario que es que continúa en el gobierno la coalición, es molestar lo menos posible al presidente que salga electo. ¿Y volver en algún momento? A ser no a la actividad política en la cual va a seguir, a ser candidato. Yo todos los días de mi vida, en los peores, ponete en los peores, ¿está? Ponete en los que nadie quiere estar en mis zapatos, en el peor día, yo ese día agradezco ser presidente de mi país. Es el orgullo más grande, me miro al espejo y yo agradezco poder ser presidente de mi país. Es algo inexplicable tener esa responsabilidad y vibrar y sentir con eso, que obviamente al mismo tiempo es una carga. Y yo lo asumí libremente, desde el 17 de marzo de 1997, que quería ser presidente de la República. Me tomé esa definición, esa determinación de vida. Y siempre fue con voluntad, voluntario, fue una elección. Lo que a mí me gustaría en mi vida, que no es ajeno a la responsabilidad y no decir no me importan determinados mandatos populares, es que las decisiones que tome sean por elección y no por necesidad, o de un partido, o de un sector, o personales. Porque la libertad en la independencia que vos tomás esa decisión es la que te hace realmente elegir ser presidente de la República. Cuando era un poco más chico, hace 3 años, decía nunca más. Ahora digo, ojalá que haya alguien mucho más ayornado, más joven si es posible, con una visión del mundo más actual para el 2029. Al lado voy a estar, militando, voy a estar seguro. Presidente, muchísimas gracias. Un gusto. Hasta pronto. Repasamos ahora los titulares de esta jornada.